Presidente, ¿puede empezar? Muy bien. En nombre de Dios y la patria se abre la sesión. Señor secretario, Presidente de tenemos, cuenta, por favor. ha llegado a la comisión el proyecto de ley en segundo trámite constitucional que declara el día 4 de julio de cada año como el Día por la Defensa de la Salud Digna. Asimismo, han llegado los dos oficios, uno del señor Presidente de la República, con el que hace presente la urgencia en el carácter de discusión inmediata para el despacho del proyecto de ley que modifica el Código Sanitario en lo relativo al cobro de multas. Otro también de su excelencia Presidente de la República, con el que hace presente la urgencia en el carácter de simple para el proyecto de ley que autoriza a los prestadores de salud para efectuar atenciones mediante telemedicina. Por último, hay una nota que se dio cuenta ayer en la sala del Senado del proyecto de ley que da por cumplir las metas sanitarias y de atención de usuarios por parte de los funcionarios de la salud, que indica para efecto del pago de las asignaciones y bonificaciones que corresponde con ocasión del estado de excepción de catástrofe por la pandemia COVID-19, que fue aprobado por la Cámara de Diputados y que en esta instancia fue declarado inadmisible por corresponder a una materia de iniciativa exclusiva de su excelencia el Presidente de la República, por lo que se debe constituir una comisión mixta de conformidad al artículo 15 de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional. Eso es todo, señor Presidente. Ya, tengo entendido, tengo entendido que la comisión, que allí en la sala del Senado, la comisión mixta la designó Constitución, ¿no es así? Para ver eso. Así que lo vea Constitución ese tema. En segundo lugar, en segundo lugar, quiero decirle que había plazo hasta el lunes pasado, hasta antes de ayer, para presentar indicaciones al proyecto de telemedicina. No ha llegado ninguna y yo propongo ampliar el plazo hasta el día lunes 30 de septiembre a las 12 horas. Gracias, presidente. Se lo iba a solicitar justamente. Estamos trabajando en algunas, pero no alcanzamos a llegar a esa fecha. Muy bien. Entonces, ¿y tendrá tiempo usted a contar de hoy día o no? Mucho tiempo. Así que va a tener tiempo ya. Entonces, el lunes 30 de septiembre a las 12 horas en la Secretaría. ¿Estamos? Entonces, si les parece a sus señorías, así queda acordado y queda refrendado. Muy bien. Pasamos al primer tema, señor secretario. Sí, señor presidente. Tengo entendido que don Jorge con Jaime González ingresó. Están ingresando, señor presidente. Ah, ya. Presidente. Pero habíamos invitado a alguien de Senadis. Sí, el director nacional de Senadis, señor Francisco Subercasó. Ya, don Francisco Subercasó, entonces, y después de él votamos si se ha arreglado el problemita ese que vimos ayer de concordancia de los artículos, y después don Marcelo Mozo, que lo veo allí. Muy bien. Don Francisco Subercasó tiene la palabra. Presidente, antes que partamos, le pido... Perdón, sí. Dígame. Sí. Es que me gustaría, y entiendo que está conectado Jaime González, hay un tema respecto de la apertura para que los cruceros en el sur, en particular aquellos que van hacia la Antártica y todo el Cabo de Horno, puedan tener las facilidades, cumpliendo todas las medidas sanitarias. Estamos hablando de circuitos cerrados. Nosotros tenemos hoy día una situación que yo además calificaría de estratégica nacional en esa zona. Respecto a la competencia con Ushuaia, hoy día Argentina está haciendo la alternativa. Eso significa algo que es devastador para el turismo en el sur austral. Y a mí me parece que esto es algo que tiene que mirar con mayor flexibilidad el Ministerio de Salud. En Magallanes hemos cumplido, vemos cómo hemos mantenido prácticamente cero positividad, estamos abriendo, pero el no tomar hoy día decisiones que permitan en forma muy acotada la apertura de fronteras para que funcionen los cruceros en esa zona, va a significar un costo irreversible. Entonces me parece que aquí debería abrirse en forma piloto, ver cómo funciona, todo el mundo está de acuerdo con eso. Ya. Pedirle y aquí el apoyo a los colegas para que esto se pueda revisar por parte del Ministerio de Salud y también por parte de la Cancillería. Bien, tomó nota don Jaime González porque el señor ministro asume mañana, tengo entendido. Reasume. Don Jaime.
Senador, si tomamos nota, informaré al ministro y conversaremos con la señora subsecretaria referido por la honorable senadora. Muy bien, don Jaime. Bien, don Francisco Subercasó tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Muy buenos días a todos, a todas. Y por su intermedio poder dar alguna visión respecto a este proyecto de ley impulsado por el honorable diputado Francisco Undurraga. Nosotros como Servicio Nacional de la Discapacidad hemos participado y colaborado en su tramitación desde el inicio. En su momento tuvimos la oportunidad de estudiar esta medida en conjunto con nuestros equipos técnicos, la que fue posteriormente analizada y trabajada transversalmente por todos los diputados y diputadas integrantes de la Comisión de Desarrollo Social de la Cámara, quienes llegaron a un texto de consenso que fue aprobado por amplia mayoría en la sala y ante el cual nuestra opinión como servicio es totalmente favorable. El proyecto se ajusta a los estándares establecidos en la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, convención ratificada por nuestro país el año 2008, introduce modificaciones a la ley 20.422 de manera sistemática, haciendo concordante lo propuesto en el proyecto con lo establecido previamente respecto a las personas con discapacidad en dicho cuerpo legal. De acuerdo al segundo Estudio Nacional de la Discapacidad, el ENDIS 2015, existen en Chile 2.800.000 personas con discapacidad. Esto es, personas de 2 años y más que presentan limitaciones severas en la actividad y también restricciones en la participación. Si bien en Chile no existe a la fecha un reconocimiento de la sordoceguera como una discapacidad única, a partir de este estudio es posible determinar la prevalencia de la sordoceguera identificando las personas que declaran tener como condiciones de salud ceguera y sordera a la vez. En este sentido, de acuerdo a los datos estimados, 7.696 personas con discapacidad declaran tener como condición de salud ceguera y sordera a la vez, lo que corresponde a un 0,3% de la población con discapacidad. Si bien la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad indica que las personas con discapacidad incluyen aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales y sensoriales, sin especificar tipos de discapacidad, ni por ende establecer una regulación diferenciada para cada una de estas, como servicio compartimos la importancia de reconocer la sordoceguera como discapacidad única, debido a la particularidad que implica esta discapacidad. Las personas sordociegas se encuentran en una situación de aislamiento fuera del mundo visual y auditivo, lo que dificulta su comprensión de la realidad y asimismo la comunicación con sus seres queridos y su entorno en general. Esta particularidad de la sordoceguera pone de relieve la necesidad y desafío que tenemos como sociedad de eliminar las barreras de nuestro entorno que impiden que las personas con discapacidad puedan tener una vida plena, en igualdad de oportunidades, con inclusión social y con disfrute de sus derechos. Cabe aquí el destacar el ejemplo de Helen Keller, quien fue una importante escritora sordociega estadounidense. Cuando ella tenía tan solo 19 meses de vida, tuvo una enfermedad que le provocó la pérdida total de la visión y la audición. Esto la llevó a la consecuente dificultad para relacionarse con su entorno desde tan temprana edad. Sin embargo, a la edad de 7 años, su familia encontró una instructora que se encargó de su formación y la acompañó durante toda su vida, permitiéndole su inserción en la sociedad y también permitiéndole llegar a ser la importante escritora que fue. Esperamos que en el mundo actual haya muchas más historias como esta, más mujeres y hombres que a pesar de las dificultades de comunicación y relacionamiento, pueden participar plenamente en nuestra sociedad y alcanzar su máximo desarrollo. Y finalmente, mencionar que si bien este proyecto enfatiza consideraciones específicas para las personas sordociegas, varias de ellas son similares también a requerimientos formulados por la comunidad sorda y que actualmente ya se encuentran reconocidos en nuestro ordenamiento jurídico con la reciente ley 21.303 del 22 de enero del 2021, que modifica la ley 20.422 para promover el uso de la lengua de señas. En este sentido, y tal como se mencionó en la sesión de ayer de la comisión, es necesario realizar ciertas adecuaciones formales al proyecto de ley a partir de la dictación de la ley 21.303, pues esta normativa introdujo cambios en algunos artículos de la ley 20.422 que también se quieren modificar con el proyecto de ley en comento, lo que obliga, por tanto, a hacer
adecuaciones a la redacción de este último, particularmente los literales del artículo 6 y modificaciones al artículo 26 de la ley 20.422. Eso sería por nuestro lado, presidente. Presidente. Sí, la senadora von Baer. Sí, era von Baer. Bien corto, agradecer la presentación. Entonces entiendo que el director lo que nos plantea es que aparte de las adecuaciones formales estaría de acuerdo con todo el resto de la ley, ¿verdad? Efectivamente. Ok. Bien, tengo entendido que la senadora Goy iba a presentar una indicación a lo que conversamos en el día de ayer y procederíamos a votar. Se la envié a Evelyn, quizás la puede proyectar, que es... me equivoqué, se lo mandé a... Sí, no importa, yo se la leo. Lo que plantea la senadora Goitz... Sí, no, espérese, las dos empezamos con E. Perdón, aquí te lo estoy enviando, Evelyn. Es que me equivoqué de mensaje. Puse el anterior. Ahí está. Presidente, podríamos empezar a avanzar porque la primera parte, por lo menos en el número 1, sería un cambio de letras. Ya. Porque entiendo que... Me la volviste a enviar a mí. Sí, no, pero ahora sí te envié el texto, que es, ahí lo tiene Evelyn. ¿A qué artículo? No. Que es la definición de persona sordociega. Y hay un planteamiento, no sé si quieren verlo ahora. ¿Ya lo vamos a mostrar en pantalla? Un momento. Lo vamos a mostrar en pantalla, eso sería la letra Y, que parecería ser J. Ahí lo vamos a mostrar. Aquí está. Ahí está. Esa es la definición propuesta por el presidente. Persona sordociega, aquella que, debido a sus calidades auditivas y visuales reducidas o inexistentes, simultáneamente presentes, que al interactuar con diversas barreras presentes en el entorno, ve impedida o restringida su comunicación, movilización, participación plena y efectiva en la sociedad, acceso a la información y al entorno en igualdad de condiciones con los demás. Yo estoy de acuerdo. Presidente, yo tengo una consulta. Sí, senadora, por favor. Lo que pasa es que ayer las personas que presentaron, una de las cosas que por lo menos a mí me quedó muy presente es que dijeron que esto tenía que ser calificado como una discapacidad única, que nace de ambas discapacidades juntas. Y eso es distinto en el texto que presenta la senadora Goitz respecto al texto aprobado en la Cámara. Entonces, no sé si ahí nos estaríamos equivocando. Y quisiera, yo no soy para nada experta en el tema, pero entendí que eso ayer era muy relevante. Y el texto actual dice persona con una discapacidad única que resulta de la combinación de, y quizá, no sé, ahí el director de Senado nos puede ayudar, pero quizás eso es muy relevante y pudiéramos combinar ambos textos. Yo creo que, perdón, yo tengo entendido que el Ejecutivo está de acuerdo con esta indicación. No, yo no lo sé. Lo único Jaime que González. Claro, ahí simultáneamente presentes era donde se recogía. Sí, no sé si el concepto de discapacidad única puede ser muy relevante. Es lo único que quiero poner sobre la mesa. Presidente, nosotros compartimos ¿Perdón? Disculpe, nosotros compartimos la apreciación de la senadora von Baer y yo creo que el criterio tiene que ser definido por don Francisco sobre el caso director de Senadis. Sí,
Presidente, Sí, por ¿le favor. puedo dar el pase a Francisca Jiménez, jefa de gabinete, que estuvo viendo este punto? Ya, estamos igual que Herodes mandó a Pilato. Ya, vamos. Gracias, presidente. Por su intermedio, comentar que efectivamente el objetivo principal del proyecto de ley es el reconocimiento de la sordoceguera como una discapacidad única. Esa fue la motivación principal que impulsó la iniciativa, considerando particularmente las complejidades y la particularidad que tiene esta discapacidad al combinar en el fondo discapacidad visual y discapacidad auditiva al mismo tiempo. Entonces, eso que está contenido en el proyecto de ley aprobado en la Cámara, si bien se puede buscar una redacción quizás intermedia con lo que propone la senadora Goy, el espíritu principal es que se explicite que es una discapacidad única. Esa fue la motivación y de hecho está en el título del proyecto de ley que presentó el diputado Undurraga. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que acaba de decir usted. O sea, esa es la intención de este proyecto. Entonces, tenemos que arreglarlo para que eso quede absolutamente claro. Senadora Ena. Sí, tengo una propuesta. ¿Qué tal si lo redactamos de la siguiente manera? Es una combinación de ambas. Persona sordociega, aquella que... empiezo de nuevo. Persona sordociega, persona con una discapacidad única que resulta de la combinación... me sacó el texto. Ponga el texto, por favor, que la está arreglando ahí mismo. Exacto. Ahí escribiendo encima. Perdón. Persona con una discapacidad única que resulta de la combinación de... No, que resulta... no me resultó. Perdón. Es que yo empezaría con discapacidad única y luego... medio, ¿no? O sea, si uno pusiera, perdón, senadora, aquella que debido a sus funcionalidades auditivas y visuales reducidas o inexistentes, simultáneamente presentes, tiene una discapacidad única. Eso también puede ser. Está perfecto lo de la senadora. Claro, y le borramos todo que haría interactuar con diversas barreras nada más. Llegamos hasta ahí nomás que se... Claro, la idea de esta indicación y la propuesta era hacerla consistente con la ley 20.422, entonces quizás la Secretaría nos podría ayudar en eso, yo confío en el criterio. Presidente, si les parece, porque es una definición, podría quedar de la siguiente forma. Aquella que debido a sus funcionalidades auditivas y visuales reducidas o inexistentes, simultáneamente presentes, constituye una discapacidad única que al interactuar con diversas barreras presentes, y seguimos con los... porque esa parte también tiene que quedar, que al interactuar con diversas barreras presentes en el entorno, ve impedida o restringida su comunicación, movilización, participación, etcétera. Si les parece, porque ahí combinamos ambas. No, ahí está mejor, ahí está bien, yo lo encuentro bien ahí. Si les parece, lo vamos a colocar para que ustedes lo puedan leer. La palabra constituye, no debería ser padece o tiene, no, padece es mala palabra. Tiene, no sé si constituye. Constituye está bien, constituye. Sí, claro, okay. Sí. Si les parece, sus señorías. A mí me parece. Sí. ¿Y el director del Senadis, le parece? Sí, mira, ahí está, o sea, la definición que está en el proyecto de ley también es consistente, pero esta, así como está planteada ahora, toma todos los puntos, porque es la participación en el entorno el que genera la discapacidad, no solo la condición de salud. Y aquí están las dos cosas, habla de la funcionalidad auditiva y visual, y también en que ambas, que constituye una discapacidad única. O sea, están todos los elementos. La redacción son cosas siempre que son perfectibles, pero eso es lo que hemos tratado de hacer, que entre todos. Sí, en todo caso, la que está en el proyecto de ley también está... No, pero es que no volvamos al proyecto de ley, que queremos modificarlo, director. Queremos modificar esa parte, para que sea coincidente. Si lo esencial en la definición del proyecto de ley era que era una discapacidad única, hecho que hace presente la senadora von Baer, que además en ambos están de acuerdo que al interactuar con esas barreras es común, y lo que incorpora la senadora Goich en su primera parte.
Si les parece a todos sus señorías. Yo voto a favor. Ok, me parece. Senador Girardi. A favor. Entonces, aprobado. Esta pasaría a ser letra J, debido a las modificaciones que sufrió la ley en enero, para que quede adecuado. Muy bien. No reemplaza a la J actual, porque la J actual es persona con discapacidad auditiva. Esto debe ser complementario a lo que ya estaba en la ley que se aprobó en enero. Entonces, letra J. Y la letra H, que no tendría cambios, guía o intérprete, pasaría a ser letra K. Con ese entendido, aprobaríamos el número 1 en particular. ¿Les parece a sus señorías? ¿Está de acuerdo la gente del Ejecutivo también, Jaime y don Francisco? En las modificaciones de los números, en las letras, que son formales. Jaime. Me dijo que estaba de acuerdo. Aprobado entonces el número 1. 4-0. Al número 2, que intercala a continuación del artículo 8 los siguientes artículos 8 bis y 8 ter. Artículo 8 bis, lo vamos a mostrar en pantalla ya. ¿Cómo? Una proposición del Ejecutivo a este punto que les vamos a mostrar. Vamos a mostrar la proposición del Ejecutivo para hacer unas ecuaciones formales en la propuesta del proyecto de ley que se proponía. Le voy a dar lectura a lo que está actualmente. Dice lo siguiente, artículo 8 bis. Las instituciones públicas y privadas permitirán que las personas con discapacidad accedan, concurran y comparezcan ante ellas con intérpretes de lengua de señas o guías intérpretes, según sea el caso, previa acreditación de esta condición. Vamos a mostrar una propuesta que ha hecho el Ejecutivo que son enmiendas más bien formales de redacción. Lo vamos a mostrar en pantalla. Ustedes verán, sus señorías, las modificaciones consisten en que en vez de decir permitirán en el proyecto de ley que se proponía, el Ministerio de Salud lo cambia o reemplaza por esta. Está en negrilla lo que está cambiando. Establecerá las condiciones para que las personas con discapacidad puedan, en vez de permitirán. El resto sigue igual que abajo, según sea el caso, y en vez de agrega la palabra y corresponda entre según sea el caso y previa acreditación. Eso en cuanto al artículo 8 bis. La Secretaría entiende que son modificaciones formales, no están al fondo de una mejor redacción nomás. No sé si Jaime está o quiere explicarla. Presidente, solamente, si me permite... Presidente. Bueno, va a estar, ahí está Jaime, presidente, pero básicamente es solamente sumarnos a los comentarios del secretario, que a nosotros nos parece que son modificaciones formales que permiten entender mejor el sentido de la norma. Jaime quizás si quiere puede complementar si es que nos está escuchando. Eso es, presidente. La redacción que proponemos nos parece más afortunada y nos da a entender que tanto las instituciones públicas y privadas deben establecer las condiciones para que las personas con discapacidad puedan acceder, y una modificación meramente formal. Y en el artículo 8 el Estado podrá promover o el Estado promoverá, ¿no es cierto?, dentro del ámbito, y los presupuestos los ajustamos a textos meramente formales, presidente, si lo tienen a bien. Presidente, estamos hablando solamente del 8 bis, porque el 8 ter ya es un poco diferente. Ahí dice podrá promover y el texto de ley que se propone dice promoverá. Eso ya es materia distinta. Solamente estamos viendo el artículo 8 bis, sería adecuaciones formales. El 8 ter, la Secretaría entiende que ya hay una cuestión de fondo entre podrá promover y promoverá. Hay que borrar el podrá promover. Promoverá. Así es.
podríamos aprobar el artículo 8 bis y el artículo 8 ter, el artículo 8 bis con la redacción propuesta con el Ejecutivo y el artículo 8 ter con la propuesta del Ejecutivo, salvo la frase podrá promover, que continúa lo que venía, que es promoverá, porque si no lo deja facultativo. Así es. Si les parece a sus señorías, con la misma votación. De acuerdo. De acuerdo. De acuerdo. Muy bien. Ya, ¿Me 5-0. permitirían reabrir la votación para que el senador Chaguán también vote en la primera? ¿Habría Por favor. acuerdo? Sí. Ya, ok. Gracias. 5-0. Gracias, Sí. presidente. Aprobado el 8 bis, 8 ter con las modificaciones propuestas, tanto el Ya. Ejecutivo como los señores parlamentarios, 5-0. Ok. Aquí viene el número 3, que incorpora el artículo 26, el siguiente inciso segundo. Aquí hay que hacer una adecuación porque viene el siguiente inciso segundo. Y resulta que convendría hacer una adecuación porque si no quedaría mal redactado con el texto legal vigente. Ustedes lo tienen a la izquierda, el texto legal vigente, que el Estado reconoce y se obliga a promover, respetar y hacer respetar de conformidad con la Constitución, las leyes y los tratados internacionales ratificados por Chile, y que se encuentren vigentes los derechos culturales y lingüísticos de las personas sordas, asegurándole acceso a servicios públicos privados, a la educación, al mercado laboral, a la salud y demás ámbitos de la vida en sociedad en lengua de señas. El proyecto que se propone dice lo siguiente: el Estado reconoce como sistemas de comunicación oficial la dactilografía, el sistema braille, técnicas de orientación y movilidad y otros sistemas de comunicación alternativos reconocidos según lo establecido en el reglamento dictado para estos efectos por el Ministerio de Educación. Las personas sordociegas serán libres de elegir los sistemas que deseen utilizar para comunicarse en su vida cotidiana. A este respecto ha llegado una propuesta al Ejecutivo que pretende compatibilizar lo establecido en el texto legal vigente, que se refiere a personas solamente sordas, con lo que se está proponiendo, que estamos viendo ahora los sordomudos. Entonces, vamos a ver el texto que propone el Ejecutivo. Lo vamos a mostrar en pantalla para que ustedes lo puedan ver. Está ahí en negritas. Dice: Perdón, secretario, ¿cómo se inserta? Como tercer inciso nomás. Un nuevo inciso, quiero decir. Un nuevo, como tercer inciso el artículo 26. Claro, un nuevo inciso en el artículo 26. ¿Y qué pasa con el texto propuesto en el proyecto de ley? Jaime, ¿podrías dar una respuesta a eso, por favor, también, porque para que la secretaría también entienda esto, que lo acabamos de recibir? Sí, nosotros habíamos preparado... Se fue Jaime. Jaime. Pero yo creo que no hay ningún problema con esa propuesta del Ejecutivo. Vas a hacer un nuevo inciso y nada más. No, sí, es que mi pregunta, presidente, es qué es lo que pasa con lo que está proponiendo el proyecto de ley. No, es que incorpora el artículo segundo, el otro pasa a ser el tercero. El problema es que está, a lo mejor, compatibilizarlo. Mire, lo que pasa es lo siguiente: el número 3 incorpora en el artículo 26 el siguiente inciso segundo. Por lo tanto, el segundo no lo está ni reemplazando ni sustituyendo. Efectivamente podría quedar así, pero la redacción quedaría bastante mala, digamos, porque el Estado... Quedaría rarísimo. Lo mejor es tratar de hacer un texto conjunto que reconozca las dos realidades, una de las personas sordas y otra los sordomudos, porque está reconociendo los sistemas en que ellos se comunican. En la propuesta que estamos viendo en la ley vigente se refiere al sistema braille, técnica de orientación propia de las personas ciegas y sordas, y en cambio en el texto legal vigente se asegura a ellos los derechos para que puedan. Entonces es mejor tratar de hacer una redacción. La Secretaría entiende que aquí no hay una cuestión de fondo, es solamente una cuestión de redacción, de tal manera que quede bien hecha la ley en este punto. Sin perjuicio... Démosle la tarea a la Secretaría, presidente. ¿Cómo? Dejémosle la tarea a la Secretaría con el Ejecutivo. No, por supuesto. Sí, eso... Confiamos en ellos, plenamente. Así es, absolutamente. Si les parecería, vamos a hacer una redacción hoy día en el transcurso de la mañana, que les voy a mostrar a ustedes en la tarde en la sala, y con eso lo podríamos dar por despachado. Porque se trata de reconocer las dos realidades, un problema de redacción solamente y de ubicación. Nada más. Toda la razón. Si tenemos patrocinio al Ejecutivo no hay problema. Bien, entonces
Esa es la última indicación que había. No, viene el número 4, señor presidente, que incorpora en la letra I del artículo 62 el siguiente párrafo segundo. Dice lo siguiente. Dichos estudios deberán considerar los diversos tipos de discapacidad existentes de conformidad con lo expuesto en el artículo 5. Asimismo, deberán considerar la sordoceguera como una discapacidad única, de manera de obtener los antecedentes suficientes que permitan el adecuado diseño, ejecución y evaluación de políticas, planes y programas. Está bien. Que estaría bien porque nosotros conservamos la expresión discapacidad única. Si hubiésemos borrado eso, tendríamos que haber cambiado esto. Ya, está bien. Si le parece el Ejecutivo, el Senadis, respecto a esto, estaremos bien, ¿no es cierto? Don Francisco. Sí, de acuerdo. Ya, muy bien. Entonces sería 5-0 aprobado esto también. Por último, en la disposición transitoria del siguiente tenor. Artículo 6. Los reglamentos que hacen referencia al artículo 8 de TR 26, inciso segundo, deberán dictarse dentro de los 6 meses siguientes a la publicación de esta ley. No, está bien. Bien. ¿Les parece a sus señorías? Sí. De acuerdo. Muy bien, quedaría despachado el proyecto en esos términos. Solamente quedaría pendiente esta modificación que nosotros vamos a redactar con el Ejecutivo en el transcurso de la mañana y queremos presentar a vuestras señorías en la tarde. Eso sería todo. Perfecto. Respecto al primer punto, señor presidente. Entonces, proyecto despachado por la unanimidad de los miembros. ¿De acuerdo? Sí, de acuerdo, presidente. 5-0. Muy bien. Estamos ya avanzando mucho la hora, así que le voy a ofrecer inmediatamente la palabra al señor Mozo para que se refiera a la, digamos, a la regulación de precios y lo que solicitó la senadora Goich. Señor Mozo. Muchas gracias, presidente, y saludo por su intermedio a las senadoras Goich y von Baer y también a los senadores Girardi y Chaguán. Quiero compartir una presentación. Me voy a referir y voy a tratar de hablar rápido porque entiendo que tenemos citación hasta las 10:30. Y me voy a referir a dos puntos del proyecto. Uno que tiene que ver con la arancel de la modalidad de atención institucional y el otro hablar sobre los mecanismos de pago y de copago que existen en FONASA. Entonces, lo primero es relacionado con el arancel. Recordemos de que la moción incorpora en su inciso primero una fijación de precios máximos que están referidos al arancel de la modalidad institucional del Fondo Nacional de Salud. Y quiero un poco aclarar, creo que es muy importante hacerlo, respecto a de qué se trata este arancel MAI que normalmente hablamos. Como resumen ejecutivo, decirles de que es un arancel de copago para los beneficiarios de FONASA que se atienden en los establecimientos de atención secundaria y terciaria de la salud pública, de la red del Sistema Nacional de Servicios de Salud, y no transferimos recursos a la red pública por este arancel. Esto se dejó de hacer el año 2011, y ahí lo voy a comentar. Respecto al precio de las prestaciones que están en este arancel, están sumamente desactualizadas, son muy bajas, y que no reflejan ni tienen ninguna relación con los costos de los exámenes, procedimientos, ni otros servicios que actualmente se están transfiriendo a la red pública o a la red privada. En términos de los mecanismos de pago, de hecho, nosotros tenemos atención primaria, secundaria, y también tenemos la modalidad de libre elección, y ustedes pueden ver ahí cómo han ido evolucionando todos los sistemas de pago. Y me quiero detener en la parte de la atención secundaria y terciaria, que tiene que ver con la modalidad de atención institucional y por lo tanto con este arancel, que está en este cuadro. De hecho, en los años 80 al 91 existía la famosa facturación por atención prestada, FAP le llamaban, en la cual se pagaba a los prestadores por lo que se llamó una unidad arancelaria. De ahí se creó este arancel famoso MAI, que partió como unidad arancelaria, y cada código, cada prestación que había, tenía una cantidad de unidades arancelarias. Se decía, por ejemplo, una endoscopía son 5 unidades arancelarias, y la unidad arancelaria tenía un valor, y se le pagaba entonces al hospital público en función de esas unidades arancelarias,
y el copago para los beneficiarios también era un porcentaje, dado que teníamos tramos D que tenían que pagar 20% de copago y los tramos C que pagan 10% copago, bueno, se refería a lo mismo. Por lo tanto, iba alineado el arancel con lo que se le pagaba a los prestadores y con el copago. En los años 92 a los 2001 cambió eso por el pago por prestación, PPP, el cual se iba facturando, pero era un sistema en el cual primero se hacía un presupuesto, se facturaba solo lo que estaba en ese presupuesto, si había algo que los hospitales hacían fuera de lo que había sido estimado como un presupuesto, simplemente no se les pagaba y empezamos a tener problemas con las famosas brechas que recordamos que hemos tenido por muchos años en el sistema público. El arancel MAI fijaba el precio de cada una de estas facturaciones y el copago por lo tanto. En el año 2002 al 2019 surge entonces el pago por prestación valorada y el pago por prestación institucional, el PPI, que al final es un pago histórico, no es un presupuesto, por decir así, comprensivo que lo que hace es financiar toda la actividad, pero no paga por cada actividad. Y se separa, por lo tanto, el sistema, y hay una parte que se paga por acciones que se hacen y otra parte que se pagan simplemente por el hecho de financiar el sistema. En este caso, lo que ocurre es que el año 2011 había una gran polémica porque en todo lo que tenía que ver con el PPD, se decía que no estaba reflejándose realmente el costo de los hospitales. Y lo que hace FONASA en ese minuto es que encargó un estudio a la Universidad Católica de costos de las prestaciones de salud. Ese estudio lo que generó como resultado fue que había una subvaloración respecto a cómo se estaba pagando las prestaciones que se indicaban como PPD, y que estaban en el arancel MAI y que por lo tanto no correspondía seguir pagando de esa forma porque había una subvaluación de todo el sistema de pago. Y entonces por primera vez se separa la forma en que se paga a los hospitales de la forma en que arancelamos para efectos de un copago. En ese minuto lo que se hace es que se generó un aumento de los precios para la transferencia a los hospitales cercano al 25%, pero se decide dejar fijado el arancel MAI tal como venía, sin el aumento del 25%, y año a año solo se ha ido aumentando por el infractor, y de esa forma la idea era proteger a los beneficiarios para que no aumentaran su gasto de bolsillo. Desde el año 2020 en adelante, introducimos también otro modelo de pago que es el GRD, un mecanismo que voy a referirme más adelante, para 65 hospitales de alta y mediana complejidad. Por lo tanto, pagamos a los hospitales por GRD, pagamos por PPI, pero no pagamos por arancel MAI. El arancel MAI es solo reajustado por el infractor. Desde el año 2001 se estableció como un arancel de copago y por lo tanto no tiene realidad, no refleja ni el pago a los hospitales públicos, ni tampoco condiciones de mercado, ni nada de eso. Para que ustedes tengan una impresión del tema, este es una comparación entre el costo o el precio de un arancel MAI versus el arancel de la modalidad de libre elección. Lo que ustedes ven ahí es que, por ejemplo, en consultas médicas, el arancel de la libre elección es 287% por encima, va a ser casi 3 veces más que el costo del arancel MAI. Y así distintos tipos de grupos terapéuticos que he puesto algunos de los más relevantes acá. Recordemos de que el arancel de la libre elección es por adhesión, es decir, yo como FONASA todos los años publico un arancel, un código, un sistema de copago, y lo que hacen los prestadores es que se adhieren o no se adhieren. Y si se adhieren tienen que respetar los precios. Si no, entonces no pueden trabajar con FONASA en ese sentido. Y por ejemplo, para tener algún ejemplo, consultas médicas, algo que uno conoce bastante bien, en psiquiatría el arancel en el tramo 3, que es donde están inscritos todos los psiquiatras en FONASA en libre elección, pagamos un arancel de 30.000 pesos.
libre elección. Y de los casi 2.200 psiquiatras que hay en el país inscritos en la Superintendencia de Salud, solo un 3% están adheridos a FONASA y atienden, por lo tanto, por FONASA en esto. Lo cual quiere decir de que este arancel, como es por adhesión, bueno, hay quienes encuentran de que está fuera de rango y por lo tanto en algunas cosas no tenemos suficiente oferta. Eso es respecto al arancel MAI. Lo que espero aquí es haber dejado relativamente claro de que no es un arancel con el cual poder hacer una referencia porque tiene que ver con protección del gasto bolsillo de nuestros beneficiarios y es la forma en la cual nosotros hacemos que ellos copaguen. Pero no tiene que ver la transferencia de recursos con las que pagamos ni al sector público ni al sector privado. El segundo punto tenía que ver con explicar un poco los mecanismos de pago y copago que hay en FONASA. Recordemos de que aquí hay una situación de tres entidades. Están las personas que requieren de servicios sanitarios a un hospital o a una clínica. Está un asegurador que entrega un plan de salud a las personas, a las familias, y el asegurador a su vez tiene un contrato y mecanismos de pago con los hospitales. Toda esta relación conlleva riesgos y costos. De hecho, los mecanismos de pago han evolucionado en torno a tratar de reducir toda la incertidumbre que se produce por los costos para el paciente, es decir, tratar de hacer de que los pacientes conozcan la cuenta previamente y una mejor administración del riesgo entre asegurador y prestador. Casos claros hay muchos que vamos a hablar más adelante, pero nosotros hemos ido como FONASA evolucionando en el tiempo en distintos métodos de pago y de contratación con los prestadores. Cuando uno ve este gráfico que trata de mostrar el riesgo dónde está instalado, si es en el prestador o en el asegurador, para cada uno de los tipos de mecanismos de pago, puede ver que, por ejemplo, el pago por prestación, que es lo que más usualmente ocurre, por ejemplo, en el sistema privado, en el sistema de ISAPRE, o el que tenemos en mucha parte de nuestra modalidad de libre elección, es un sistema en el cual el riesgo para el prestador es bajo porque ellos ponen el precio y simplemente se les tiene que pagar por eso, y para el asegurador es alto. ¿Ah? En el caso contrario de la línea, tenemos, por ejemplo, la capitación, que es lo que usamos nosotros en la atención primaria. En la atención primaria, recordemos que nosotros entregamos un per cápita y solicitamos que detrás de ese per cápita todos los consultorios y los servicios de atención primaria provean de un plan de salud familiar. Es decir, uno les dice, mire, yo le voy a entregar una cantidad de dinero por cada persona que esté en su cuidado como población y usted me va a entregar como contraprestación estos servicios de salud, estas atenciones de salud. Y si ellos gastan más por eso, como ocurre en algunas municipalidades, bueno, tienen que concurrir con sus propios recursos para poder suplementar esa cantidad. Y si gastan menos y por lo tanto les queda una cierta cantidad de ingresos, bueno, también es mejor para ellos. Esa situación significa de que ellos corren todo el riesgo como prestador y el asegurador se asegura de pagar una cantidad de dinero específico. Entre medio tenemos cosas como el pago por día cama integral, los PAD y los GRD, que los pondría en situaciones relativamente similares, ¿no? Y nosotros comenzamos el año 2015 a aplicar GRD para efectos de transferencia hacia el sector privado y el 2020 hacia el sector público. Sin embargo, los GRD habíamos comenzado el 2002 a trabajar con ellos en el sector público como sin hacer transferencia en ese minuto. Voy terminando con qué es lo que son los grupos relacionados por el diagnóstico GRD, que me pidieron explicar un poco más sobre esto. El GRD es un sistema que se utiliza para identificar y agrupar pacientes que han tenido atenciones que resultan en un costo equivalente. En algún minuto, a fines de los 60 y principios de los 70, en Estados Unidos se dieron cuenta de que en realidad
este tema de pagar, habían como grupos de pacientes que se podían agrupar, que utilizaban una cantidad de insumos independiente del diagnóstico que tuvieran, que eran similares. Y por lo tanto, los fueron agrupando. Y entonces ya no es que haya el costo por ejemplo, por una operación específica, una cirugía específica, sino que más bien tenía que ver con el paciente realizándose ciertas cosas y su calidad, su vida en términos de comorbilidad que tuviese. Desde esa perspectiva, los prestadores lo que hacen para poder agrupar estos pacientes es tener un sistema informático donde van imputando los datos que al egreso del paciente, una vez que se resuelve integralmente el problema de salud, clasifican una categoría, ¿tá? Y al clasificar en esa categoría se procede a un pago. Esas clasificaciones están estandarizadas internacionalmente y el mecanismo se utiliza en 29 países miembros de la OCDE. De hecho, en Chile, el año 2016, para poder revisar si esta categorización de GRD era adecuada para efectos de nuestros tipos de pacientes, lo que se hizo es que se le pidió también a la Universidad Católica que hiciera un estudio donde se demostró que en general el sistema internacional o el estándar internacional, que prácticamente partía del norteamericano, era muy parecido a lo que era la casuística nuestra en Chile y por lo tanto estaba bien adecuado. El pago entonces resultaba de aplicar el llamado peso relativo del paciente, que es lo que entrega el sistema informático de clasificación, y multiplicarlo por un precio base. Esto significa de que si un paciente con una cierta complejidad fue hospitalizado, por ejemplo, por COVID, el número de días cama, los insumos, el tipo de cuidado entregado están comprendidos dentro del factor peso relativo y por lo tanto hay como un estándar. Dice, mire, para este tipo de persona, una vez que salió, se resolvió el problema integralmente, dado su complejidad, dado el estado de salud que tenía, debió haber estado una cantidad de días, debió haberse utilizado un insumo en particular, una cantidad de cuidados que se le debió haber entregado, kinesiología, terapia ocupacional, lo que sea, fonoaudiología, lo que le hayan hecho, y todo eso está estandarizado. Si él no obtuvo esa buena práctica, hizo algo que no estaba comprendido dentro de eso, no está recogido dentro del peso relativo, por lo tanto, el precio no se va a modificar por esas situaciones. Al estandarizar la atención por complejidad de los pacientes, lo que permite esto es compartir un riesgo entre el asegurador y el prestador. Si el prestador lo hace mejor, es más eficiente, bien por él, porque va a recibir igual una cantidad que va a ser superior a los gastos que tuvo, pero si es inferior, entonces mal por él, porque va a tener que haber gastado más de lo que en realidad le estamos pagando. Se asocia entonces esto a una actividad por egreso y se centra en una atención integral y el resultado. Además, es una herramienta de gestión clínica muy importante porque permite la eficiencia clínica. Y lo que sí es importante finalmente es que requiere calibración, cada cierto tiempo revisar los precios base, revisar esto que hablamos que se hizo en 2016, de si los pesos relativos, las complejidades que estaban dentro de los sistemas eran razonables para nuestro tipo de pacientes. Una vez que los países acumulan mucha data al respecto, pueden ir revisando ese tipo de temas. También hay que hacer ajustes por tecnología, porque van saliendo tecnologías nuevas, y también hay que hacer ajustes por medicamentos o drogas de alto costo, que normalmente también son bastante innovadoras. Por último, hacer una referencia a lo que es la diferencia entre un PAD, un pago asociado a diagnóstico, y un GRD, porque ambos son herramientas que lo que hacen es paquetizar un conjunto de prestaciones, por decir así. Pero el PAD es un sistema de paquetización que está previamente establecido para resolver un problema de salud estándar. Se centra en un problema de salud, dice, por ejemplo, PAD parto o PAD vasectomía. Y se construye por medio de un juicio experto. Es decir, nosotros a través de
nuestros técnicos y las sociedades científicas, vamos analizando con expertos cuál sería un paquete, por ejemplo, para llevar a cabo una vasectomía en un nivel promedio de la población. Y todos los casos que quedan fuera de ese estándar no pueden acceder a este PAD, porque lo que ocurre es que está hecho para una prestación en particular y que sea un caso estándar. El GRD, en cambio, permite una mejor identificación de las características clínicas de cada paciente, reconoce entonces la severidad o la complejidad del caso y se clasifica todo esto al egreso del paciente. No se construye un sistema previo, sino que posterior a la salida del paciente. Tenemos un ejemplo, por ejemplo, aquí en el caso de la colecistectomía, donde ustedes tienen el PAD, por un lado, que tenemos dos tipos de pago a través del PPB hoy día, pero resulta que cuando vamos a GRD, que hay muchas más grupos de prestaciones, vemos cómo ahí hay una definición más granular respecto a cómo vamos identificando los casos. Así que permite una mejor granularidad o una mejor, digamos, enfoque en términos de las características clínicas del paciente. Para que ustedes tengan una idea, aquí está la cantidad de líneas programáticas de compra que nosotros hacemos a los privados. Esta es la penúltima página y este es los distintos mecanismos de pago y mecanismos de contratos que hacemos. Hay un solo tema que creo importante aquí, relevante. Señor Mozo, estamos en hora, por favor. Gracias. Sí, estoy terminando. El último tema que quería dejarle claro aquí. Las prestaciones de la ley de urgencia, nosotros hoy día las pagamos a precio de libre elección, pero en mucha parte no existe un arancel. Por ejemplo, en los medicamentos no tenemos arancel. Tampoco hay cuentas que son llamadas excedibles, como el DIACAM al derecho de pabellón. Y por lo tanto es el único momento en el cual siento yo que los beneficiarios de FONASA quedan expuestos en términos de que ellos no pueden elegir, por supuesto, porque están en una situación de riesgo vital o secuela funcional grave y por lo tanto, al no poder elegir, están de alguna forma sujetos al precio de lista que se les cobra. Yo creo que en este sentido, en este proyecto estamos muy llanos a poder analizar lo que sea suficiente y necesario para mejorar. Creo que el tema de la asimetría de información es un punto importante que hay que de alguna forma incorporar dentro del proyecto porque es un tema que está a nivel mundial escrito como uno de los problemas que tenemos en el mundo de la salud. Y el otro tema que yo siento que existe alguna situación que podríamos analizar es respecto a cuando alguien no tiene la opción de elegir, ni tiene la opción de comparar, ni tiene la opción de tener algo consciente, como es el caso de el riesgo vital y la secuela funcional grave. Con eso termino. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, don Marcelo Mozo. Efectivamente, estamos sobre la hora. Yo quería plantearle otro tema. Bueno, en esto está trabajando una comisión de todos los, ¿cómo se llama?, asesores con el Ejecutivo. Y creo que lo que usted nos ha expuesto también va a servir. Pero yo quería plantearle en un minuto antes de terminar que me ha escrito y se ha reunido conmigo la Asociación de Dializado y la verdad las cosas que con sus respuestas están bastante molestos. ¿Por qué? Porque por más que el servicio de diálisis esté licitado, ellos siguen siendo beneficiarios del sistema público de salud. Y la respuesta en general, sin hacer referencia alguna a la situación del centro de diálisis en particular que se denunciaba. FONASA debe ir a fiscalizar ese centro y luego de ello informar. No basta con que se denuncie a la Seremi. El FONASA también puede contratar los servicios que ellos solicitan, transporte y colación, yo diría que en todo el país, pero sobre todo en la zona, digamos, de la región de los ríos, la duodécima. Hay sectores muy aislados, hay zonas rurales, etcétera, etcétera, donde al menos no basta con que se diga sí, está contratado la diálisis, pero ¿qué pasa con el transporte, la colación? Esas personas viajan casi todo un día por medio, están 4 horas y media sentadas en sillones a veces de mala calidad. También
se pueden modificar los contratos vigentes, como los servicios anexos. Entonces, a mí me gustaría tener una reunión de don Marcelo para exponer esta situación, porque la verdad de las cosas que yo puedo seguir hablando una serie de cosas de esto, pero la carta en realidad no soluciona ningún problema de respuesta a los dializados. Y este es un esfuerzo tremendo. La diálisis es vida o muerte. Así de simple. Vida o muerte. Y creo que corresponde ser tratados como seres humanos y no en la forma que se le está tratando. Yo quería decir eso. De acuerdo. Señor Marcelo, si nos podemos reunir el lunes, por favor. Encantadísimo, presidente. Es muy bueno aclararlo. De hecho, para nosotros también siempre es fundamental el poder apoyar, proteger y lograr acceso a la salud de todos nuestros beneficiarios, y por lo tanto eso es lo que hacemos siempre. Así que dentro de nuestras limitaciones lo que podemos legalmente. Pero no, por supuesto, que nos reunamos para poder aclarar todos esos puntos. Si hay algo que corregir, lo corregiremos, por supuesto. No, por supuesto, no. Si yo entiendo su buena predisposición y por eso es que se lo digo a don Marcelo, se lo digo con altura de mira y con respeto, porque sé de su capacidad y de su buena predisposición. Muchas gracias, presidente. Muy bien. Habiéndose cumplido el tiempo estipulado, se levanta la sesión. Muchas gracias a todos. Gracias, señor presidente. Gracias, senadores y senadoras. Invitados, hasta luego.